Estamos conversando con don Sergio Grau, que es rector de la Universidad de la Frontera, sobre el tema de la reforma educacional. Quisiera preguntarle, estábamos conversando precisamente sobre el tema de la distribución de los recursos. A su juicio, ¿está bien que haya tanto recurso para universidades privadas en comparación con la educación pública? A ver, bueno, este país se construyó o se reconstruyó a partir del año 81, lo que entendemos la última reforma de educación superior. ¿Ya? Después de eso no ha habido absolutamente nada. ¿Ya? Y bueno, y se instaló en aquella época un modelo distinto. Vamos a entender de que desde el punto de vista político es un modelo neoliberal. ¿Ya? Ya, eso hace que el 85% de los estudiantes vaya a casas universitarias privadas. Lo que pasa que... ¿Está bien? ¿Le parece bien? No, lo que pasa es que bajo este concepto ya el Estado cumple un rol subsidiario en aquellas cosas que el privado no quiere invertir. ¿Ya? Y entonces... Y ahí pasa a ser la educación como negocio. Entonces, siendo la educación un buen negocio... Y muy bueno. Y el Estado no teniendo muchos recursos, ajá, porque hay que entender de que el país el año 81 estaba técnicamente quebrado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, le entregó a los privados el poder, entre comillas, vender educación. ¿Ya? Ya. Y por esa razón es que, si uno mira la historia, nuestra universidad nace el año 81, también producto de la reforma, también fecha fundacional. Nos separamos como sedes de la Universidad de Chile o sedes de la Universidad Técnica, pero también emergen en el año 81, 82, emergen las primeras universidades privadas, la Universidad Diego Portales, la Universidad Central, la Universidad Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Sí. Algunas de las cuales fueron tremendos negocios para algunos grupos privados. No, pero por cierto. Entonces, bueno, y así creció Chile. ¿Ya? Sí. Llegó la democracia el año 90, ¿no es cierto? Y bueno, y el modelo se exacerbó de todas maneras, ¿no es cierto? Ajá. Porque Chile no contaba con suficientes recursos, bueno, y esto siguió quedando en manos privadas y aparecieron muchos emprendimientos. En Chile se crearon muchas universidades que se cerraron, universidades que quebraron, que se compraron. En definitiva, un buen negocio. Un buen negocio. ¿Ya? Entonces, y eso hizo de que el Estado tampoco invirtiera en sus universidades. ¿Ya? Las universidades son... hoy día somos 16 y hoy día, al no haber inversión en sus universidades, hace que hoy día solamente el 15% de los estudiantes en Chile estudien en una universidad pública. Y el 85% estudia en una universidad privada. Entendiendo que dentro de esas universidades privadas también están las universidades católicas, están las universidades... ¿Que también reciben recursos del Estado? Son privadas, con muchos recursos del Estado. Con muchos recursos. Con muchos recursos del Estado. ¿Ya? En el Consejo de Rectores hay 9 universidades privadas, que son las históricas. ¿Ya? Hay 6 universidades católicas, está la Universidad Austral, la Universidad de Concepción y la Universidad Federico Santa María, que son universidades privadas de carácter público, diríamos, ¿ya? O sin lucro, en el fondo. Ajá, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, aquí hubo un descuido por más de 30 años del Estado con sus universidades, que ha hecho entonces de que no hubiésemos podido crecer por razones económicas. ¿Ya? Ahora estamos frente a un cambio de paradigma. Hoy día se pretende revertir el modelo. ¿Ya? No es tan fácil porque después de 30 años... Es tremendamente complejo lo que se está intentando. Es muy complejo y por eso entonces... tanta noticia respecto a tanto reclamo, tanto editorial de la prensa, tanto programa de televisión con rectores ahí, unos a favor y otros en contra. Es un tema y este tema va a estar en la agenda diaria en los próximos 2 años. Por lo menos. Por lo menos, así es. Sí. Rector, estábamos hablando, usted señalaba el problema de la falta de preparación de los jóvenes que llegan a la universidad, lo que implica que la educación secundaria y educación primaria no es suficientemente buena en nuestro país, ni mucho menos. ¿No cree usted que habría sido conveniente que en vez de destinar gran parte de los recursos a la educación universitaria y técnica, esta reforma educacional no hubiera comenzado por destinar grandes recursos a los primeros años, primeros meses de la educación, desde el niño, desde que es guagua, digamos, de los 6 meses a los 5 años, dado que está comprobado que la rentabilidad social de la educación en este nivel de edad, de etario, rinde mucho más, es mejor, es más alta, creo que 5 o 6 veces más alta. Bueno, lo sensato
así indica que ese debe ser el camino, pero también uno, en la lógica más política, debería entender de que estos procesos de cambio, de mejora de la educación son de largo plazo. Y nuestros periodos políticos son de muy corto plazo, son 4 años. ¿Ya? Sí. Este tema de la educación no lo pusieron los políticos, lo pusieron los jóvenes en la calle. Y probablemente este tema de saltarse, este paso que tú me presentas, tiene que ver más que nada con gestos de acelerar. Eso no significa que el Estado hoy día, por lo menos las políticas públicas, la ve que hay mucha preocupación por la sala cuna, por un nuevo modelo de educación básica y media, pero también ir en paralelo de ver de qué manera darle más facilidad a los jóvenes que tiene que ver con el tema de la gratuidad. Ahora, acelerar estos procesos obviamente que tiene dificultades, ¿ya? Todos entendemos el tema de la movilidad social, estamos claros en ese ámbito, que hoy día en la sociedad del conocimiento, ¿no es cierto? Un joven que no tiene una formación post-educación media tiene su destino bastante truncado, y lo que hace el Estado, ¿no es cierto?, es acelerar estos procesos, ¿ya? Ahora, está claro de que la universidad recibe a jóvenes con un bajísimo capital cultural y con un bajísimo capital académico, bajísimas competencias. Sí. Y eso obliga a las universidades entonces a estar... hacer un esfuerzo triple prácticamente. Claro, tiene que empezar como de nuevo con el niño que recibe. De todo. Nosotros tenemos una formación hoy día que corre en paralelo, porque también hay una cultura muy pesada dentro de la cultura académica, de que un ingeniero tiene que tener 8 cursos de cálculo, 6 cursos de cálculo, 6 cursos de física, 8 cursos de física, y eso porque el año 50 se hacían los mismos cursos de matemática y un curso de física, y tienen que ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga a la universidad? A tener al lado, corriendo en forma paralela, lo que se entiende como las clínicas de matemática, las clínicas de física, las clínicas de química, tratar de ir nivelando. Para nivelar. Exacto. Pero también un bajísimo capital cultural, y ese es un tema que todavía no logramos resolver. Es muy complejo. O sea, nuestros estudiantes, hoy día, a ver, si uno mira desde el punto de vista de dónde provienen nuestros estudiantes, la Universidad de la Frontera, el 5% proviene de colegios particular pagados. Que uno podría pensar de que esos jóvenes tienen redes sociales, probablemente padres profesionales, ¿ya? Y uno podría avanzar a un 10% de algunos chiquillos que vienen de colegios particular subvencionados que también tienen redes sociales, papás profesionales. Pero hay un 80% al menos de nuestros estudiantes que tienen cero red social, bajísimo capital cultural. Y eso, las mallas curriculares no dan cuenta de eso, ¿ya? Porque pretender hoy día en la universidad cambiar un curso a lo mejor de fundamento de la física, o atrasar un curso de fundamento de la física por un curso de ciudadanía. Es complicado, es muy complicado, porque van a decir de que... Educación cívica. De educación cívica, todo esto es... o un simple curso de filosofía de la ciencia, ¿ya? Para transformarlos más personas. Es muy complejo. Entonces, la universidad lo que tiene hoy día son talleres, que son opcionales, donde el estudiante, para los que le interesa, ¿no es cierto?, ir también progresando como personas en forma paralela a la formación básica o convencional que se da en cualquier malla curricular en Chile, ¿ya? Entonces, a nosotros nos cuesta mucho, ¿ya? Y uno lo mira en contraste con la Pontificia Universidad Católica, ¿ya? Que tiene más o menos un 14% de los 5 primeros deciles, ¿eh? Claro. Y también... es una diferencia enorme. Enorme, porque también lo más probable es que esos chiquillos que lleguen a esa universidad, obviamente que conversando con otros jóvenes que tienen otro capital cultural, ¿no es cierto?, se van nivelando entre ellos mismos. Pero aquí para nosotros... son redes de apoyo en su profesión. Nuestros estudiantes no tienen esa posibilidad de poder conversar con otros distintos. De esa antigua universidad donde se juntaba el hijo del empresario, el hijo del obrero, ¿ya? El hijo de la clase media, y se compartía mucho, era una convivencia sana, ¿ya? Uno siente que también este mismo modelo nos ha llevado a tener guetos universitarios, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque normalmente lo que nos pasa en la 9ª región
Acá en la novena región egresan aproximadamente unos 500 jóvenes de colegios particular pagados. Ya. A lo menos unos 200 a 300 estudiantes migran a Santiago. Migran a Santiago. ¿Dónde migran? Y aquí no se trata de culpar ni decir a nadie. Cada familia quiere lo mejor de sus hijos y quiere dar la mejor educación. Bueno, sus hijos migran a la Universidad de los Andes, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad del Desarrollo, bueno, la Católica, por cierto. Sí. Y ahí nos vamos quedando. Y ahí nos vamos quedando, ¿ya? Entonces, y eso nos ha ido pasando. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos nivelar en forma extracurricular? Cuesta un sacrificio muy grande. Sí, ¿ya? sí. Entonces, y no es fácil, ¿ya? Pero tenemos que hacer el esfuerzo porque si no la movilidad social no se va a producir nunca. ¿Cómo llevar a un chiquillo que viene de una zona rural a transformarlo en un ingeniero civil? Y que ese ingeniero civil no solamente sepa matemática o física o electrónica, sino que también cuando tenga un comportamiento social que se le va a exigir en una empresa a lo que corresponde a un ingeniero civil que es una persona a cargo de una línea de trabajo. Rector, a propósito de este tema, me parece muy importante. A la universidad llegan más que a ninguna otra alumnos mapuche, muchos de ellos probablemente casi del campo, literalmente del campo. ¿Cómo ha sido el rendimiento de ellos desde llegar probablemente con competencias bastante bajas hasta llegar a un título universitario importante del tipo medicina o ingeniería o lo que sea, educación? ¿Cómo ha sido el comportamiento? A ver, ¿Cuál ha sido la experiencia? A ver, ellos son más o menos hoy día como el 22% de nuestro alumnado. El estudiante que ellos llenan una ficha al momento de la matrícula y se declaran estudiantes de la etnia mapuche. Sí. ¿Ya? Ahora, la verdad es que ellos dentro de la universidad, si bien es cierto, tienen sus grupos, ¿ya? Incluso la universidad maneja un grupo, no simplemente no maneja, simplemente les da un apoyo específico a ellos, ¿ya? Para que avancen en su tema curricular y para lo cual la universidad y el gobierno destina fondos para apoyarlos académicamente en forma separada del resto. Pero la verdad es que dentro de la universidad, en una sala de clase convencional, no se percibe quién es quién, porque nosotros tenemos tantos estudiantes rurales. Yo diría que el 50% de nuestros estudiantes son rurales y también de una pobreza muy grande. No se percibe esa diferencia dentro de un aula en particular. Son todos estudiantes que tienen ganas de progresar y que son todos estudiantes de un bajísimo nivel económico. Y más allá del apellido que puedan tener. Sí. ¿Ya? Entonces, no se percibe esa diferencia dentro de la universidad. ¿Ya? No. Salvo que tienen ellos sus temas reivindicativos, pero en general en la universidad no se ven distintos. Esos temas reivindicativos en general del alumno mapuche en general se manifiestan fuera de la universidad, ¿no? Particularmente. Eso no quiere decir de que ellos tengan en la universidad sus propios intereses. Por ejemplo, de tener un lugar en la universidad que la universidad ha acordado con ellos, que ellos entienden que es el lugar sagrado de ellos, que es donde practican el palín, por ejemplo, ya, donde hacen alguna ceremonia. ¿Ya? Eso es común verlo en la universidad en ciertas fechas. Esto es muy único. Ellos. Sí, es cierto. Si nosotros vivimos en una región multicultural y por lo tanto uno ya está muy acostumbrado a eso. Solamente que, y uno ha mirado que tiene que ver con la masificación de la educación superior, de que hoy día cada vez están llegando más estudiantes mapuches a la universidad, ¿ya? Por eso que un 22% y probablemente en un tiempo cercano puede ser un 30%. Bueno, ¿ya? Claro. Por lo tanto, lo único distinto de ellos dentro de la universidad es que de repente hacen su ceremonia y tienen conversaciones privadas con algunas autoridades de la universidad en términos de cómo avanzar en temas, por ejemplo, de izar la bandera mapuche, por ejemplo. ¿Ya? Para lo cual este año, por primera vez, el 24 de junio, fue izada la bandera mapuche en una de las actas de la universidad. Qué bien, qué bien. Bueno, rector, una última, estamos muy cortos de tiempo, desgraciadamente. Una última pregunta.
¿Cuál es la proyección que usted ve de la universidad en los años que le quedan como rector? A ver, uno tenía más o menos un camino claro ya de universidad. Ya era una proyección porque habían políticas muy claras al respecto. Ahora el tema es de mayor incertidumbre, ¿ya? Porque mientras no aparezca esta reforma de educación superior, el tema se ve con mayor incertidumbre, ¿ya? Van a haber nuevas políticas públicas y siendo una institución pública nosotros no tenemos la facultad de elegir. Algunos piensan la autonomía. No, la autonomía para las universidades públicas llega hasta por ahí nomás. Desde el punto de vista legal nosotros somos servicio público, ¿ya? Y yo, más que rector, soy un jefe de servicio público. Ajá. Y me debo a leyes de la República Dictadas allá. que rigen las instituciones públicas. Claro. La Contraloría General de la República es un ente que controla todo el quehacer de nuestra universidad como controla cualquier servicio público. Por lo tanto, hay personas que piensan de que nosotros somos autónomos, que podemos hacer cualquier cosa. No es así. Entonces, ahora, claro, dicho eso, como estamos en presencia de una futura reforma, el tema es un poco incierto, ¿ya? Y eso va a significar, ¿no es cierto?, repensar, ¿ya? Muchos de los aspectos de nuestra universidad. Así es que tenemos, de los años que me quedan como rector, mucho trabajo para poder orientar de mejor manera la institución y que cumpla a los fines públicos. ¿Usted cree, esta es la última pregunta, ¿usted cree que la reforma... ¿Está optimista usted? En definitiva, esa es la pregunta. A ver, ¿Frente a la reforma? A ver, yo creo que a la educación superior en Chile le falta mucho para hacer una educación superior de calidad, ¿ya? Y en ese sentido me gustaría de que el eje de la reforma fuera la calidad. Que no lo está haciendo. Que hasta este momento no aparece. No. Ya no aparece. Yo creo que hay otros temas que se comen el concepto de calidad. Sí. Por esa razón, mientras yo no vea aparecer con mayor fuerza el tema de la calidad y de la pertenencia que tienen que tener la formación de un profesional en Chile, todavía puedo tener mis dudas, pero soy optimista, ¿ya? Yo creo que la reforma, si uno lee lo que hay, la calidad está. Lo que pasa es que no se ha relevado con la suficiente fuerza de lo que está escrito en los documentos en borrador que hoy día existen. Perfecto. Bueno, muchas gracias, rector. No, gracias, Bernardo, por la invitación. Gracias a ustedes por habernos acompañado a esta conversación con el rector Sergio Bravo sobre temas, bueno, que son absolutamente fundamentales para nuestra comunidad hoy. Gracias. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.